¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Bueno, pues entonces yo le invito a que tome su Biblia y me acompañe a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia que siembra, cosecha. Lo que la iglesia siembra, eso cosecha. Hoy estaremos hablando de la cosecha de la iglesia, de la cosecha de nuestras vidas, de cómo nosotros podemos saber lo que vamos a recibir, saber por qué estamos recibiendo o cosechando lo que estamos cosechando y ver qué es lo que Dios habla acerca de este tema. Nosotros hemos enfatizado algo en las últimas semanas. El orden trae bendición. Hemos hecho un énfasis muy puntualizado en este punto. El orden trae bendición. Y si nosotros nos enfocamos, si nosotros trabajamos para, como congregación, establecer un orden que nos permita funcionar adecuadamente, pues nosotros vamos a ver bendición en nuestra vida. El universo es un cosmos y no un caos, porque Dios trajo orden a su creación. En el libro de Génesis nosotros vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este mismo capítulo 1 de Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que la tierra estaba sin terminar. Pero esta estuvo completa y fue buena en gran manera esta obra por una sencilla razón, porque Dios ordenó la creación, porque Dios puso límites a la creación, porque Dios le dio un propósito, un sentido y un orden a todo lo que existe. Y esto es la razón por la cual nosotros formamos parte de un universo que es un cosmos, un sistema, y no de un caos. De igual manera, nosotros como familia, como congregación, debemos entender que para poder funcionar, para ver resultado en el esfuerzo que realizamos por acercarnos a Dios, por estar juntos los domingos, por estudiar la palabra, por orar, debe haber un orden para que nosotros podamos ser bendecidos a través de esas acciones, a través de esos propósitos. De igual manera en la familia, para que la familia pueda ver resultados, para que la familia pueda crecer, debe haber un orden. Para que una institución pueda crecer, esta debe tener un orden, deben estar organizados. Nosotros no podemos ser casuales en nuestra manera de pensar. Tenemos que ser causales. Nosotros no podemos seguir siendo casuales, porque el éxito no es una casualidad, sino que es producto del trabajo organizado y del trabajo con un propósito. Toda acción, dice una afirmación irrefutable, toda acción tiene una reacción. Y todo efecto tiene una causa. Esto es irrefutable. Y como Dios sabe esto, estableció en su creación leyes espirituales, leyes físicas, leyes espirituales, entre otras muchas. Y estas leyes hacen posible que toda la creación funcione. Como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados. Si fuéramos a hacer una comparación, Dios no juega los dados. Dios juega sobre una tabla de ajedrez. Pero no a los dados. Dios trabaja de una forma organizada y tiene un propósito en todo movimiento que Él hace. Una ley es una regla consistente, establecida por una autoridad con el propósito de que un sistema determinado funcione. Muchas personas quieren vivir a espaldas de esta realidad, de que hay un orden para todas las cosas. Y es bueno que nosotros sepamos desde este mismo momento, antes de leer este pasaje, que todo efecto es consecuencia o resultado o una derivación de nuestras acciones y no una obra de Dios en nuestra contra. Repito,
Todo efecto es una consecuencia, un resultado o una derivación de nuestras acciones y no una obra de Dios en nuestra contra. Muchas veces nosotros vemos que suceden cosas inesperadas en nuestra vida, difíciles de manejar, cosas indeseadas, y aquellas cosas que nos salen bien, pues nosotros las celebramos como éxitos personales, pero lo que nos sale mal buscamos a un culpable. Y regularmente quien termina llevando la carga y la culpa de los resultados de nuestras acciones es Dios. Y es bueno que nosotros sepamos en esta mañana que Dios ha establecido una ley, conocida como la ley de Cristo, en su evangelio, que es la ley de la siembra y la cosecha. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así, ¿el qué? La ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, no se engaña a sí mismo. Y dice el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Escuche, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted es sabio, yo le invito a que usted marque ese pasaje. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, si no desmayamos. Y dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje es un apoyo a lo que nosotros acabamos de decir. Todo efecto es una consecuencia, una derivación o un resultado de nuestras acciones. Y este pasaje nos está diciendo que hay una ley establecida por Dios, básica, fundamental, llamada la ley de Cristo, que nos invita a trabajar desde adentro hacia afuera. Una ley que nos invita a trabajar desde dentro primero, a establecer un orden desde dentro, a comenzar por nosotros, a juzgarnos a nosotros mismos antes que pretender traer un juicio sobre otras personas o buscar un culpable fuera por las cosas que nos puedan estar sucediendo. Lo que nosotros estamos viviendo es una consecuencia de nuestras acciones. Y nosotros como iglesia debemos aprender esta ley de la siembra y la cosecha. Porque según nosotros hagamos con los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, es que nosotros vamos a ver resultados. Las cosas no salen mal porque Dios está en nuestra contra. Porque Dios desea nuestro bien. Una y otra vez a través de su palabra nos dice que Él desea nuestro bien. Pero si nosotros decidimos actuar a nuestra manera de espalda a leyes establecidas por Dios, a un orden establecido por Dios, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y hay algo muy importante que nosotros debemos saber desde este mismo momento. Nosotros elegimos las acciones que tomamos, pero no podemos controlar las consecuencias de nuestras acciones. Si usted es una persona dedicado, consistente y organizado, las cosas le van a salir bien. Aun cuando no salgan como nosotros esperamos, vamos ganando terreno, vamos avanzando en la vida.
¿Qué tú deseas en la vida? Todo lo que nosotros deseamos en la vida no es imposible. Todo lo que deseamos alcanzar, todas las metas que hemos abrazado en nuestros corazones, todos los proyectos que deseamos en nuestros corazones, son posibles. La superación, el deseo de formar una familia, el deseo de adquirir bienes determinados para nuestro bienestar, el deseo de nosotros querer alcanzar metas de diversas formas y índoles, pueden ser posibles si nosotros estamos en orden, sobre todo en orden con Dios. Si nosotros no le damos la espalda a las cosas que son irrefutables, a las leyes que son imposibles de contradecir. Y Dios no puede estar a nuestra espalda. Nosotros debemos estar de frente a Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo como si no existiesen normas, porque sí las hay. Sí hay un orden para todas las cosas. Existió un hombre muy famoso, rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, y esta historia usted la puede encontrar en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor fue un rey sumamente famoso y con un reino muy extenso en sus días. Un rey muy notable, un rey muy respetado, un rey con un reino muy capaz, muy vasto y muy completo. Este rey recibió una visión en la cual él veía sobre la tierra un gran árbol que cubría gran parte de la tierra. Y bajo la sombra de ese árbol reposaban muchos animales. Y las aves iban a reposar en ese árbol. Y ese árbol daba sombra, descanso a toda la tierra. Esa fue su visión. Y dentro de esa visión, él vio que ese árbol lo cortaron y que solamente quedó el tronco con sus raíces. Y ese tronco había sido preservado por 7 tiempos en esa visión. Inmediatamente él despierta, él manda a buscar los sabios de su reino y les cuenta la visión y les dice a esos sabios: interprétenme, ¿de qué se trata esa visión? ¿Por qué yo estoy tan inquieto? ¿Por qué yo asocio esto con algo que tiene que ver conmigo? Y ninguno de los sabios pudieron interpretar nada. Pero en el palacio del rey había un siervo de Dios llamado Daniel, que sí era usado por Dios en esto de la interpretación de los sueños. Y resulta que fue traído al rey, y Daniel, luego de escuchar la visión y meditar durante un tiempo, procedió a darle la interpretación de este sueño al rey. Y le dijo: esta visión es un mensaje de Dios para tu vida. Y lo que Dios te está diciendo es que ese árbol eres tú, es tu reino, que hoy cubre toda la tierra y que se extiende por toda la tierra, su influencia, su poder económico, su poder militar, su poder político. Y que Dios le ha puesto un límite a ese reino tuyo, producto de tu corazón. Porque tú te has enaltecido y has dejado de reconocer y de obedecer al Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y yo les pido que me acompañe a Daniel capítulo 4, versículo 25, porque hay cosas que no podemos ignorar en este pasaje. Cosas que muchas personas ignoran y que son muy parecidas a Nabucodonosor en este sentido que vamos a evaluar inmediatamente. Dice Daniel capítulo 4, versículo 25, en esa interpretación
de Daniel, siervo de Dios, para el rey Nabucodonosor de Babilonia lo siguiente. Daniel le dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con toda hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas, atención, que el cielo gobierna. Esto es algo que muchos de nosotros solemos olvidar. Que nosotros estamos tomando decisiones día tras día. Que nosotros tenemos determinaciones en el corazón y fijamos tiempo para todas las cosas. Y decimos, en este año voy a hacer esto, en aquel año voy a hacer aquello, con esta decisión voy a hacer esto, con esta opción voy a hacer aquello. Y nosotros estamos pasando por alto un detalle muy importante y básico. Que el cielo gobierna. Que el cielo gobierna por encima de nuestras determinaciones y nuestras decisiones. Y que lo más sabio que puede hacer una persona que tiene la opción de tomar decisiones es primero consultar con Dios antes de tomar cualquier decisión. El mismo Santiago, ese hombre sabio del Nuevo Testamento, dice que primero debemos aprender a consultar con Dios en oración antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que usted siembra cosecha. Y las decisiones que usted está tomando hoy son semillas que usted está sembrando en su terreno. Y si usted siembra orgullo, ¿usted qué va a cosechar? ¿Amor? No, porque lo que el hombre siembra cosecha. Si usted siembra palabras afables, ¿qué usted va a cosechar? ¿Odio de los demás? No. Usted va a cosechar un buen trato de los demás. Si usted siembra organización, usted va a ver a su alrededor un ambiente organizado. Porque todo lo que usted hace, todo lo que usted está logrando hoy día, tiene un efecto. Y nosotros debemos velar porque esa siembra sea la adecuada. Hasta que una persona no entiende esto, no hay progreso en su vida. Porque es cierto que hay una ley de siembra y cosecha, pero más cierto es que el cielo gobierna. Y hasta que Nabucodonosor no entendió esto, no pudo volver a su reino. Porque el tronco Dios lo dejó allí. Pero pasaron 7 años antes de que su reino se volviera a restablecer. Para que él entendiera la lección que Dios quería enseñarle. Usted sabe que Dios nos enseña lecciones a través de las circunstancias de nuestra vida. Y si nosotros ignoramos esas lecciones, Dios procede a seguir tratando nuestros corazones. Porque la razón por la cual Nabucodonosor se tomó 7 años en el campo, apacentado como un animal y cayéndole el rocío del cielo, comportándose como una bestia del campo, fue porque eso es lo que había en su corazón y eso era un reflejo de la condición de su alma. Y Dios lo sometió a prueba para que él entendiera que debía doblegar su corazón. Y hasta que él no lo entendió, no fue restituida su condición de rey en la presencia de todos los hombres. Si nosotros sembramos obediencia, cosecharemos bendición. Si nosotros estamos de acuerdo con Dios, nosotros vamos a ver buenos resultados en nuestra vida. Y esto es aplicable a nuestra vida personal, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a todo lo que nosotros somos. Todo lo que el hombre y la mujer siembra, eso cosecha. Si usted siembra amor en el corazón de sus hijos, usted va a cosechar amor. Si usted es una persona organizada, todo el mundo lo que va a juzgar es que usted es una persona organizada. Si usted es una persona que hace un buen trabajo con su familia va a funcionar bien. Y esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo consiste en que
todos nosotros debemos aprender a someter a Dios nuestra voluntad para que nosotros podamos ver buenos resultados. Porque una ley es una regla o una norma constante establecida por una autoridad, y Dios es la autoridad que gobierna sobre toda la creación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? La voluntad de Dios es que nosotros entendamos, que nosotros aprendamos, que nosotros vivamos bajo esta realidad. No somos independientes y nos necesitamos los unos a los otros. No somos independientes. Y yo voy a proceder a declarar la ley de Cristo en 8 pasos. La ley de Cristo consiste, número 1, en que nosotros entendamos que debemos ser solidarios en medio de las dificultades ajenas. En una ocasión, una pequeña niña de unos 13 años estaba pasando constantemente frente a la casa de uno de sus vecinos. Pasaba con un cubo vacío y volvía con el cubo lleno de agua. El vecino se dio cuenta que aparentemente había inconvenientes de agua potable en la casa de su vecina y procede en uno de esos pasos de esta niña a intersectarle y decirle: jovencita, ¿acaso tienen problemas de agua en la casa? Y la joven le dice: sí, señor, tenemos problemas, entonces mi madre tiene que lavar y yo estoy llevándole el agua para que ella pueda completar su labor. El hombre, admirado por la obra de esta niña, cosa que no suelen hacer los niños, de apoyar de esta manera a sus padres y dejar de hacer cosas de niños y ocuparse de cosas de adultos, este hombre se siente muy admirado y le dice: wow, qué buena obra la que tú estás haciendo. Me imagino que tu madre te va a recompensar con un buen regalo. La niña pone el cubo de agua en el piso y le dice: señor, ¿cómo usted va a pensar eso? Mi madre no tiene que darme nada por esto que yo estoy haciendo en la casa, porque esto es mi deber. Y mi madre y yo somos amigas, somos socias. Y esto yo lo hago porque yo lo veo como un deber en mi vida. Mi madre no tiene que hacer más nada por mí. Ella ya lo ha hecho todo. Tomó su cubito de agua y siguió su camino. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros. El servicio no debe estar condicionado. Nosotros debemos servir porque estamos llamados a servir. Así como esta niña entendió que ella como niña no tenía ninguna necesidad de cobrarle nada a su madre porque era su responsabilidad apoyarle en sus momentos de dificultad, nosotros como hijos de Dios, como amigos, como hijos, como padres, como compañeros de iglesia, como compañeros de trabajo, de otros, debemos apoyarlo en sus dificultades, porque la Biblia nos dice que debemos tener cuidado de que no seamos tentados de la misma manera que los otros son tentados. Que debemos tener cuidado de los demás, porque cuando necesitemos ayuda, lo que tú sembraste, eso tú vas a cosechar. Y aún no coseches la solidaridad de los otros, tienes la recompensa y la satisfacción en tu corazón de que hiciste lo correcto. Entonces la ley de Cristo consiste en primer lugar en que nosotros seamos solidarios con los demás, aún en medio de la dificultad. Que seamos solidarios con la dificultad ajena, que estemos dispuestos a dar en todo tiempo y que nos veamos como esta pequeña niña, en disposición permanente de ayudar a los demás en medio de su dificultad, porque esta es la voluntad de Dios. Porque Jesús le enseñó a sus discípulos que el que quiere ser notable entre los hijos de Dios, que sirva. Y que el que quería crecer debía aprender a menguar y a servir a los demás. El segundo punto que nos aclara lo que significa la ley de Cristo, esa norma eterna establecida por nuestro Señor, es que debemos aprender a no compararnos con los demás. En la iglesia inicial del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos a un hombre llamado Bernabé. Bernabé fue un siervo notable en la iglesia, porque fue un hombre que dio su vida por los demás. E incluso fue el primero en llegar a Antioquía, la primera iglesia que se fundó luego de la iglesia de Jerusalén. Y cuando él llegó a Antioquía,
Él recordó, él entendió por el Espíritu de Dios que había un hombre que debía ocupar el liderazgo de la iglesia de Antioquía, que era Saulo de Tarso, que más adelante fue conocido como el apóstol Pablo, que había sido llamado por Dios a dirigir a los gentiles, a establecer la doctrina de Dios para los gentiles. Entiéndase, el que no era judío. Y Bernabé pudo haber dicho en ese momento, pero Pablo no es más que yo también puedo hacer esta función. Yo voy a trabajar y en su momento yo invitaré a Pablo a que trabaje conmigo. Pero él en ningún momento se comparó con Saulo. Él sabía que Saulo tenía su llamado y que él tenía su llamado. Entonces la ley de Cristo consiste en que nosotros aprendamos a no compararnos con los demás. Y cuando surja el ánimo en nosotros de juzgarnos con otra persona, no pierda su tiempo juzgándose con otro ser humano igual que usted. Compárese con Jesús. En el momento en el cual usted vaya a juzgar a un individuo, partiendo de su condición, antes de hacerlo, compárese con Jesús. Y usted verá que en ese mismo momento terminará esa intención natural que hay en nosotros, pero que no debe progresar en nuestras vidas. Porque nosotros no somos mejores que nadie, simplemente somos diferentes. Y cada uno tiene su propósito en esta vida. Primera ley de Cristo: sea solidario. Número 2, no se compare con los demás. Número 3, nunca olvide quién es usted y de dónde viene. Porque la persona que olvida quién es y de dónde viene, siempre comete el gravísimo error de cometer los mismos errores que solía cometer en el pasado. Nosotros estamos aquí por gracia. Y la palabra gracia significa favor y merecido. Y nosotros estamos aquí no porque somos excepcionalmente especiales. Nosotros estamos aquí porque el amor de Dios nos hace especiales, porque Él nos amó, aun cuando nosotros no andábamos buscándole. Nosotros estamos aquí por gracia y no somos mejor que nadie. El hecho de que yo tenga la oportunidad de ayudar a otro en este día no me hace mejor que el otro, sino que circunstancialmente estamos en puntos distintos. Pero esos papeles se pueden invertir. Porque Salomón supo decir: he visto hombres de a caballo a pie y he visto hombres de a pie a caballo. O sea que las cosas cambian en la vida. Y por eso es que nosotros debemos sembrar ¿cómo? Bien. Y debemos sembrar buena semilla. No es lo mismo sembrar una calabaza que sembrar un roble. La calabaza crece en unos 6 meses o 1 año. Lo que nosotros conocemos quizá como la llama. Pero un roble se toma años en crecer. Ahora, ¿qué es más sólido? ¿Un roble o una calabaza? ¿Qué dura más? ¿Qué da mayores beneficios? ¿Qué aporta más? ¿Una calabaza o un roble? Usted juzgue. No solamente es sembrar una buena semilla. Y es saber que lo que nosotros estamos sembrando vamos a cosechar.